Bueno, hoy día vamos a tener la segunda capacitación que va a ser sobre Ethereum. La otra vez hablamos un poco sobre blockchain, Bitcoin y bueno, lo que le siguió un poco a Bitcoin fue Ethereum, que es otra blockchain. Hoy día vamos a ver un poco de la historia, cómo es que surge todo este ecosistema, la utilidad que se le da a esta red, el panorama para tener un poco en cuenta en qué posición está Ethereum y Ether también, que es la criptomoneda de la red. Vamos a hablar un poquito de The Merge, que fue un suceso súper importante el año pasado, y algunos futuros cambios y datos que también nos pueden ayudar a entender un poquito mejor todo el panorama de este ecosistema. Entonces, empezando, bueno, uno de los creadores de Ethereum fue Vitalik Buterin, que es el segundo, el que está con los brazos cruzados. Eh, él tiene nacionalidad rusa, pero estudió en Canadá. De hecho, desde muy chico tuvo ya, o sea, fue considerado con un coeficiente intelectual superior al promedio y era un niño genio. Ambos padres eran desarrolladores, programadores, entonces también tuvo una gran influencia por parte de ellos. Desde pequeño estaba bien metido en todo lo que es computer science, que es más o menos como computación, programación en español. Y él conoció Bitcoin y vio que también se podía hacer muchísimas cosas más con blockchain, ¿no? Porque si recordamos un poquito lo que vimos la vez pasada, dijimos que Bitcoin se crea y con eso se crea blockchain. Sin embargo, después blockchain también adquiere diferentes formas y Vitalik se dio cuenta de que estaban surgiendo nuevos proyectos. Había un proyecto, por ejemplo, que se llamaba Colored Bitcoins, que era básicamente de diferenciar los bitcoins con colores. Entonces se le asignaba un color específico a cada moneda y con eso ya es como que se tenía un traqueo de qué cosa era cada una, ¿no? Era algo así como un NFT muy precario y luego de dar muchas vueltas, porque estuvo viajando bastante, buscando en diferentes lugares qué proyectos estaban haciendo, con qué foco, decidió crear uno desde cero, porque se dio cuenta que la mayoría de proyectos que se estaban creando estaban tratando de solucionar un problema específico y lo que Vitalik vio como solución es crear un set de, digamos, de herramientas que los programadores puedan utilizar y así construir ellos mismos la solución para diferentes problemas. Entonces, no es que construyó la solución para uno, sino que construyó un montón de herramientas y con eso los programadores ya podían implementarlo y solucionar diferentes, ¿no? Utilizando siempre la tecnología blockchain. Eh, Ethereum se lanzó en el 2015, ya hace algunos años. Sin embargo, desde el inicio fue un poco complicado. De hecho, ellos hicieron una recaudación por ICO que vendieron los tokens inicialmente y con eso recaudaron bastantes millones para poder implementar todo el proyecto. Pero desde el 2016 tuvieron bastantes complicaciones. Hubo una complicación que creo que fue la más grande, fue de DAO Fork. Básicamente tenemos los forks. Los forks son en sí bifurcaciones que se hacen a una red de blockchain. Como vimos, una red de blockchain está conformada por varios bloques, ¿no? Ahora, en cierto punto se puede generar una bifurcación y crearse una red paralela que haya utilizado previamente los mismos bloques. Sin embargo, lo que pasó en esta bifurcación que se acordó hacer fue que inicialmente solo había uno, ¿no? Una sola red. Y de DAO, que fue una DAO que recaudó muchísimo dinero, sufrió un hackeo, un hackeo bastante grande, muy importante, de bastantes millones, como de 150 millones, un poco más. Y la decisión que se tomó, porque todas las criptomonedas que estaban utilizando eran Ethereum, fue volver
a la repartición que se tenía antes de ese hackeo. Entonces, hubo un gran grupo que se opuso a eso y querían continuar con la red con el hackeo incluido y toda la repartición que se hizo después del hackeo. Y hubo otro grupo que quería que se regrese todo, ¿no? Como antes del hackeo y desde ahí seguir como nuevo. Bueno, entonces lo que se acordó fue hacer un fork, un hard fork, y lo que surgió ahí fue Ethereum Classic. No sé si habrán escuchado de esa red. Bueno, en esa red todavía sigue existiendo, de hecho, y es básicamente la repartición que se hizo contando el hackeo, ¿no? Luego de esto hubo como 7 forks más que han habido dentro de Ethereum, pero es de esta sin dudas fue como la más importante. Luego hubo un pequeño contratiempo con la red, porque la red ya estaba corriendo, ya estaba en mainnet, ya estaba funcionando, y hubo una colección que fue CryptoKitties, que eran básicamente gatos pixeleados que se vendían a través de la red de Ethereum. Y de hecho fueron tan populares que lograron acaparar tanto volumen que atrofiaron la red de Ethereum. Y entonces ahí se vio un poco que no era tan escalable, ¿no? Porque en sí bastaba con un proyecto que se volviera viral para que la red ya alcanzara su máxima capacidad. Entonces ahí empezaron a trabajar muchísimo más en poder aceptar más transacciones por segundo, en tener más capacidad, en tener más mineros en general, para poder soportar varios proyectos a la vez, ¿no? Porque desde un inicio Ethereum fue creado como una computadora mundial, entonces, ¿cómo va a ser una computadora mundial si solo puede aguantar uno o dos proyectos? Bueno, luego de eso, ya en el 2018, surgieron las ICOs. Fue como, bueno, ya habían surgido antes, pero fue como la fiebre de las ICOs. Eh, ICO va por Initial Coin Offer, que es básicamente vender tokens o criptomonedas eh, a cambio de algún futuro, alguna futura recompensa. Entonces podía ser simplemente como especulativo y que pensabas que en el futuro ibas a tener una recompensa por hacer trading, podía ser también por participación en alguna empresa, podía ser por un token de utilidad, pero la idea era que estos proyectos que recién estaban surgiendo emitían estos tokens que, bueno, básicamente no les costaban mucho, pero a cambio de ellos recibían una gran cantidad de plata. Entonces, ahí se vio que ya iba soportando mucho más, ¿no? Porque hubo bastantes ICOs que lograron traer mucho volumen a la red y no hubo el problema que hubo con CryptoKitties anteriormente. Entonces ya se ve que Ethereum tiene una madurez mayor que va siendo cada vez más resistente y que puede aguantar más volumen a la vez. Luego de eso también se vio en los NFTs, el boom de los NFTs, el verano de los NFTs y cómo es que diferentes colecciones también lograban elevar los gas fees, que es esta parte que vimos la clase pasada, que se paga para poder ejecutar alguna transacción. Sin embargo, igual seguía corriendo en la red, ¿no? No era como antes, que tenías que esperar incluso varios días para que la transacción se pueda realmente dar. Y luego vamos con un concepto muy interesante que es Ethereum 2.0, que fue desde el comienzo lo que se había propuesto en el white paper de Ethereum, que es básicamente una serie de cambios y mejoras que se le planteaban hacer a Ethereum, porque recordemos que Ethereum es una red dinámica, es decir, está sufriendo cambios constantemente. La mayoría de ellos ya están como planificados desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, tiene todavía como campo para ir probando una cosa u otra. Eh, como les decía, Ethereum fue desde un inicio
visualizada como una gran computadora mundial. Es decir, que, por ejemplo, en una computadora como tradicional, tú puedes escribir un código y dejarlo corriendo. Ahora, cuando tú construyes un código en esta máquina global, lo que pasa es que el código está vigente durante toda la vida de esa blockchain. Entonces, esto es como muy, muy importante porque de hecho así es como se puede tener un código vigente por muchísimo tiempo sin necesidad de tener una computadora prendida o un servidor prendido. Lo único malo es que en este punto Ethereum todavía era muy lento y muy caro, porque cada vez que querías ejecutar el código tenías que pagar el gas fee. Entonces era un poquito caro estar corriendo el código a cada rato, estar en verdad llevando a cabo todas las acciones que se necesitaban en el proceso que habías construido, ¿no? Sin embargo, se empezó a utilizar para construir aplicaciones y organizaciones descentralizadas, las famosas dApps y DAOs, también para tener activos, no solo para tener la criptomoneda de la red, que es ETH, Ether, sino también para tener activos como otros tokens que corren sobre la misma red de Ethereum, y también para tener NFTs. Entonces fue ya mucho más masiva la adopción que tuvo Ethereum. También se usa para hacer transacciones de todos estos criptoactivos que se tienen, y también se usa para comunicarse, todo esto sin ser controlado por una entidad central. Entonces, vemos que ya no solo se transfiere valor, así como en la propuesta de Bitcoin, que era básicamente un sistema financiero peer-to-peer, donde no necesitabas un intermediario, sino que también se puede hacer transferencias de muchísimas cosas, ¿no? Básicamente, en Ethereum lo que tú tienes para realizar una transacción es el campo de quién va a salir el activo, para quién va a salir, cuál es el activo, y después tienes una firma. La firma que, como vimos la anterior sesión, es una firma privada que solo los dueños de la wallet de emisión tienen. Entonces, con esto ya se puede transferir un activo de un lugar a otro, pero no necesariamente tiene que ser un activo que represente un valor, sino que puede ser algo así como una señal o una comunicación en general. Ahora, viendo un poquito el panorama en el que uy, creo que dejé de compartir casualmente. Ya, ahí. Viendo un poquito el panorama en el que se encuentra Ethereum, he enumerado acá algunas de las como más importantes, y es que tiene la mayor comunidad de developers. Y esto es de verdad de suma importancia, porque donde están los desarrolladores es donde va a haber más comunidad, porque se van a crear más proyectos. Entonces, si comparamos la comunidad de developers de Ethereum con cualquier otra comunidad de developers, vamos a ver que es extremadamente, o sea, es exponencialmente mayor. Y esto trae muchísimas ventajas, no solo para los desarrolladores en sí, que tienen apoyo en otros que están programando en el mismo lenguaje, en la misma red, sino también para los creadores de aplicaciones que ya más o menos saben qué tipo de desarrolladores buscar para esa red, y también para los usuarios, porque ya no tienen que estar buscando diferentes blockchains, sino únicamente se van con Ethereum y ya tienen una gran gama de usos que le pueden dar a los criptoactivos, ¿no? Pues tenemos que ETH, que es Ether, la criptomoneda de la red, es la segunda criptomoneda emblema del ecosistema, después de Bitcoin. En sí es la que tiene más capitalización de mercado que no sea un stablecoin. Y de hecho, en el 2020, donde fue como el boom de las criptomonedas, se veía que Bitcoin tenía un crecimiento muy grande, pero de hecho Ethereum tuvo un crecimiento aún mayor. Tenemos un montón de proyectos, de hecho estos datos los saqué hoy, así que están súper actualizados. Tenemos 2.970 proyectos construidos en Ethereum en la mainnet, o sea que ya están como corriendo.
tenemos más de 71 millones de wallets activas, 50.5, o sea, 50 millones y medio de smart contracts, que son estos contratos que les decía, ¿no? Estos códigos que están desplegados en la blockchain. Tenemos 11.6 trillones de valor movido entre una wallet y otra, ¿no? 3.5 billones, o bueno, en inglés billions, en español serían 350 millones, eh, que han sido como las ganancias de todos los que han creado en Ethereum. Esto no es solo como los que han creado una colección de NFTs o algo así, sino todos los proyectos. Es en sí las aplicaciones descentralizadas, DAOs, NFTs, tanto de visuales como música, videos, todo ese tipo de cosas que se pueden construir utilizando la red de Ethereum. Y tenemos 1,018 millones de transacciones hechas hoy día, nada más. O sea, en las últimas 24 horas se han hecho un montón de transacciones. A ver. Uy. Ya. Pasamos a The March, que fue un suceso. De hecho, es el suceso más importante planificado que ya haya sido avisado con anticipación en la historia de cripto y de blockchain. Em, De hecho, The Merge es parte de, como les decía en el inicio, de estas actualizaciones que se vienen haciendo a Ethereum para que pase de Ethereum 1.0 a Ethereum 2.0. Hay bastantes pasos. Bueno, viene The Merge, luego va a venir The Surge, The Verge, The Purge y The Splurge. Y la verdad, lo más importante de The Merge es que ya no se utiliza Proof of Work, sino que ahora se pasa a utilizar Proof of Stake. Y esto lo vimos muchísimo más a detalle en, en la sesión pasada. Entonces, para recordar un poquito, ya no tenemos mineros que estén utilizando capacidad computacional para validar las transacciones, sino que ahora tenemos a los validadores, que básicamente son personas que tienen el token nativo, que es Ether, y con eso van a ir validando y viendo qué bloque se va a colocar después. Acordémonos que Proof of Work y Proof of Stake ambos son protocolos de consenso, es decir, que es la forma en la que se va a concordar qué bloque colocar luego en la cadena. Aquí tengo un videito, después les voy a pasar, Alison, te paso el PowerPoint porque encontré un videito súper completo que explica The Merge y también como Common Misconceptions de Merge, que es básicamente, hay muchas creencias que había alrededor de este suceso, que es por ejemplo que iban a bajar los gas fees, cosas que quizás no tenían tanto sustento, pero de todas formas está súper explicado ahí. Luego, para que se entienda un poquito también el panorama de todo el ecosistema de Ethereum, he puesto aquí las layers. No sé si habrán escuchado de esto, pero básicamente cuando decimos Ethereum nos estamos enfocando en, digamos, en la primera capa, en la capa inicial, en la cual es. Puse acá la imagen de una carretera porque de hecho es la forma más sencilla en la que he encontrado explicarlo. Básicamente, si pensamos en Ethereum como Layer 1, como la Ethereum que conocemos, vamos a ver que es como una carretera donde hay transacciones y están corriendo. Sin embargo, en diferentes puntos, como vimos con CryptoKitties o con diferentes proyectos de NFTs o ICOs, la carretera se satura mucho. Es así como en Lima cuando se regresa de la playa un domingo en la noche, algo parecido. Entonces ya no es tan sencillo lograr que una transacción pase sumamente rápido, sino que ahora tienes que pagar más gas fee, es decir, tienes que pagar más comisión para que tu transacción de verdad llegue a ejecutarse en un corto periodo de tiempo. Entonces, ¿cuál es una de las soluciones que se han estado implementando? Pues son las layers. Las layers básicamente son, sí, bueno, nos estamos imaginando la carretera, imaginémonos que ahora se crean pequeñas pistas que también son paralelas a la carretera.
Entonces, cierta cantidad de carros va a irse por estas trochas, por estos caminos un poco más pequeños, ¿no? Estas son las llamadas Layer 2, que son así como la capa 2 de la misma blockchain. Y acá he puesto unas de las más conocidas, que son Polygon, Immutable X, Arbitrum, Optimism y XDAI. Y de verdad, he interactuado con varias de ellas y la experiencia es bastante buena. No demoran tanto y el problema que resuelven, bueno, en el que están centrados mayormente es reducir los gas fees, porque al fin y al cabo, Ethereum, como fue creado como una gran computadora mundial, eh, es un poco pesada y lenta. Entonces, lo que hacen estos es darle más agilidad. También quería aclarar un poquito que la comunidad de developers alrededor de Ethereum se reúnen en esta convención anual que es DevCon. Creo que algunos de ustedes han ido el año pasado, fue en Colombia. Es muy interesante ver todo el ecosistema que se está dando en torno a esta red. Van bastantes personajes, incluso Vitalik Buterin estuvo presente ahí. Lo que se trata es que la mayor cantidad de personas puedan ver lo que se está construyendo en la red, los avances que están teniendo y también se presentan muchísimos proyectos nuevos que están proponiendo soluciones innovadoras para diferentes ámbitos. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que vi una por ahí en el chat. A ver, sí. Sí. Cualquier empresa puede programar con Ethereum. ¿Empresas de qué rubro son las que más utilizan Ethereum? Ya, y de hecho, o sea, el lenguaje de programación que se utiliza en Ethereum es, ahí se me fue el nombre. Siempre digo Solidity, ya, Solidity. Eh, entonces, cualquier persona que desee programar en Ethereum puede hacerlo. De hecho, la mayoría de programadores primero van a una testnet, lo programan ahí y después lo pasan ya a la mainnet de Ethereum. Pero sí, cualquier empresa puede programar con Ethereum. Bueno, en Ethereum, mejor dicho. Y esto es muy importante porque vemos que es prácticamente incensurable. O sea, todo lo que tú subas ahí va a subirse. Es una red que no es permisionada, es decir, es libre. Cualquier persona puede subir el código que quiera. Y dices, ¿empresas de qué rubro son las que más utilizan Ethereum? Bueno, se ve que hay muchísimas de NFTs. Bueno, no sé si tanto llamarlas como empresas, pero organizaciones que utilizan Ethereum para NFTs. De hecho, el ecosistema más grande en torno a NFTs está construido en Ethereum. También se tiene que las DAOs, su mayoría están todavía construidas sobre Ethereum en la Layer 1 a pesar de los altos gas fees. También se utiliza mucho para DeFi, que es finanzas descentralizadas, es decir, estas transacciones o soluciones financieras que se dan para que no haya un intermediario financiero en el medio. Esas serían como las más importantes que se están utilizando en este momento. Y bueno, sobre todo las empresas que en cualquier rubro, pero pueden hacer uso de los smart contracts, que son estos contratos, estos códigos que se van a subir a la blockchain. No sé si te respondí bien, Cami. Sí, gracias, Pia. Muchas gracias. Bueno, y si ya no hay más dudas, creo que eso sería todo por hoy, Alison. Dale, perfecto. Muchas gracias.